Gideon Flint había puesto a prueba a cientos de desconocidos que llamaban a su puerta a lo largo de los años. Cada vez fingía dormir y escuchaba. Cada vez revelaban sus verdaderas intenciones en menos de una hora. Era una regla sencilla la que le había mantenido vivo en esta aislada finca. No confíes en nadie hasta que escuches lo que dicen cuando creen que no puedes oírles. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Las dos hermanas apaches que habían llegado al atardecer, alegando que necesitaban refugio de la tormenta que se acercaba, llevaban susurrando durante 3 horas seguidas. 3 horas. Nadie había susurrado tanto tiempo antes. Gideon yacía perfectamente quieto en su camilla de madera, controlando su respiración, escuchando a través de la delgada pared de la cabaña. La voz de la hermana mayor apenas se oía, pero sus palabras eran cuidadosas, deliberadas. El más joven respondió con frases cortas y urgentes. No hablaban inglés. No hablaban ningún dialecto que reconociera, pero de alguna manera, increíblemente, entendía cada palabra. Esa debería haber sido su primera advertencia de que esa noche destrozaría todo lo que creía sobre su pasado. La hermana mayor dijo algo que le heló la sangre. Había mencionado un nombre que ninguna persona viva debería conocer. Un nombre enterrado con las cenizas de su vida anterior hace 15 años. Pero cuando la hermana pequeña respondió, Gideon se dio cuenta con creciente horror de que no solo hablaban de su pasado. Hablaban de algo que él había hecho, algo que se había convencido de que el mundo había olvidado. Y mientras su conversación susurrada continuaba, una terrible verdad se hizo evidente. No eran extraños buscando refugio. Habían venido aquí específicamente por él. La tormenta se había ido acumulando toda la tarde, pero Gideon Flint conocía las tormentas. Podía leerlos en el peso del aire. La forma en que su ganado se acurrucaba cerca de la valla este, el color de las nubes que se deslizan por la pradera. Este duraría toda la noche. Cuando las dos mujeres apaches aparecieron en su puerta justo cuando las primeras gotas empezaban a caer, algo en su pecho se apretó. La mayor se mantenía erguida a pesar del cansancio en sus ojos oscuros, mientras la hermana pequeña se apoyaba pesadamente en el poste del porche, apoyando su pierna izquierda. Ambos llevaban vestidos gastados de viaje que habían visto días mejores, y su largo cabello negro caía suelto sobre los hombros. «Por favor», dijo la mujer mayor, su inglés cuidadoso pero claro. «Mi hermana necesita refugio solo por esta noche». La mano de Gideon permaneció en el marco de la puerta, bloqueando su entrada. En 15 años en esta finca, había aprendido a confiar en sus instintos. Había algo en estos dos que se sentía diferente, demasiado deliberado, demasiado conveniente. «Hay un pueblo a 12 millas al sur», dijo, observando atentamente sus reacciones. «Tienen una posada de verdad». La hermana pequeña levantó la vista entonces, y Gideon vio algo que le hizo detenerse. Dolor, sí, pero también un destello de reconocimiento en sus ojos, como si ya le hubiera visto antes. Eso era imposible. Habría recordado la tormenta. Insistió la mujer mayor. «No podemos viajar con este tiempo. Mi hermana resultó herida ayer. Por favor». Los relámpagos partieron el cielo tras ellos, y la lluvia comenzó de verdad. El equipo práctico de Gideon luchó con años de cautela ganada a pulso. Pero cuando volvió a mirar a la hermana pequeña, algo en su expresión le recordó a alguien a quien había intentado con todas sus fuerzas olvidar. Contra su mejor juicio, se apartó. «Puedes dormir junto al fuego», dijo, señalando la pequeña sala común. «Pero me levanto antes del amanecer. Para entonces tendrás que haberte ido». «Por supuesto», respondió la mujer mayor. Pero había algo en su tono que sugería que no tenía intención de irse tan pronto. Al acomodarse cerca de la chimenea, Gideon se retiró a su bacalao en la trastienda, separada de ellos solo por una fina pared de madera. Se tumbó completamente vestido, manteniendo las botas puestas. Esta era su prueba. En 1 hora, quizá 2, revelarían su verdadero propósito. Siempre lo hacían. Pero al cerrar los ojos y ralentizar su respiración para imitar el sueño, Gideon no podía quitarse de encima la sensación de que esa noche podría ser él quien fuera puesto a prueba. La hermana menor susurró algo en apache y sus palabras le golpearon como un puñetazo físico porque, de alguna manera, él entendió cada palabra. «Hermana», había dicho ella, «lo hemos encontrado». El corazón de Gideon latía con fuerza contra sus costillas,
pero se obligó a permanecer perfectamente quieto. Las palabras apache le volvieron de golpe ahora, extraídas de una parte de su memoria que había sellado hace 15 años. Pasó 3 años viviendo entre los apaches tras la muerte de su familia, aprendiendo su idioma, sus costumbres, antes de que todo se torciera, antes de convertirse en otra persona por completo. La hermana mayor respondió en tono bajo y urgente: Ayana, cállate. Si entiende nuestras palabras, está dormido, K. Mira cómo respira. Pero Gideon no dormía. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso mientras los escuchaba hablar de él en el idioma que antes hablaba con fluidez. El idioma que había jurado no volver a usar nunca más. Han pasado 15 inviernos, continuó Ayana. Parece mayor, más intensamente. La cicatriz sigue ahí, susurró Cayo. Encima de su ojo izquierdo. Es él. La mano de Gideon se movió instintivamente hacia la fina línea blanca que atravesaba su ceja, recordándole el día en que terminó su antigua vida. Muy poca gente sabía de esa cicatriz. Aún menos seguían vivos que vieran cómo lo consiguió. ¿Y si no se acuerda de nosotros?, preguntó K. Lo recuerda, respondió Ayana con certeza. La cuestión es si escuchará. Y si se niega, entonces cogemos lo que vinimos a buscar y nos vamos. Pero hermana, si lo que nos dijo la abuela es cierto, si realmente fue él quien bajó tanto la voz que Gideon tuvo que esforzarse para oír, si fue él quien salvó a nuestro hermano ese día, entonces merece saber la verdad sobre lo que pasó después. A Gideon se le cortó la respiración. Su hermano. Ahora lo recordaba. Un joven apache, de unos 8 años, atrapado en una riada repentina. Gideon lo había sacado del agua que corría, lo había llevado a un lugar seguro. Pero eso fue años antes de que él abandonara las tierras apaches, años antes del incidente que le obligó a desaparecer. La verdad le destruirá, dijo Kaya suavemente. Quizá, pero la mentira ya ha destruido a otra persona. Las hermanas guardaron silencio entonces, y Gideon se encontró atrapado entre una curiosidad desesperada y un temor creciente. ¿Qué verdad? ¿Qué mentira? ¿Y por qué lo habían localizado después de todos estos años? El trueno retumbaba por la pradera y la lluvia tamborileaba con más fuerza contra el tejado de la cabaña. En el repentino silencio entre ellos, Gideon escuchó algo que le heló hasta los huesos. Una de las hermanas lloraba. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era el sonido de alguien que llevaba demasiado tiempo cargando con una carga terrible. Alguien que por fin había encontrado a la persona que podría ayudarles a dejarlo en el suelo. Mañana, susurró Ayana. Cuando termina la tormenta, le contamos todo. ¿Y si huye? Entonces le seguimos. Hemos esperado demasiado para esto. Nuestro hermano merece justicia, aunque llegue 15 años tarde. La palabra justicia flotaba en el aire como humo de un fuego moribundo. Gideon yacía congelado en su catre, su mente recorriendo 15 años de recuerdos cuidadosamente enterrados. Su hermano, el chico de la inundación. ¿Pero qué tenía que ver la justicia con un rescate? A menos que todavía vea su rostro en mis sueños, susurró Kaya, y su voz estaba cargada de viejo dolor. El pequeño Takakota, tan orgulloso cuando aprendió a rastrear ciervos con los chicos mayores, tan emocionado por demostrar su valía. Takakota, el nombre golpeó a Gideon como un puñetazo en el estómago. Ahora recordaba, no solo el rescate, sino lo que vino después del niño que se había convertido en un joven. El joven que estuvo allí aquel terrible día cuando todo salió mal. Dime otra vez lo que dijo el traidor, murmuró Ayana. Que había un testigo. Alguien que vio lo que realmente pasó en el cañón. Alguien que pudiera demostrar que Takakota no empezó la pelea que le costó la vida. La garganta de Gideon se apretó. El cañón. La pelea. El día que había perseguido sus pesadillas durante 15 años. El día en que se vio obligado a elegir entre quedarse para decir la verdad o huir para salvar su propia vida. El traidor dijo, este hombre, este Gideon Flint, estaba allí cuando murió nuestro hermano. Que sabe quién disparó realmente el primer tiro. Pero ¿por qué no se presentó? ¿Por qué no habló por Takakota cuando los soldados llegaron a hacer preguntas? Quizá tenía miedo. Quizá pensaba que nadie le creería. O quizá la voz de Kaya se volvió dura. Él fue quien mató a nuestro hermano. La acusación golpeó a Gideon como un rayo.
Pensaban que él era el asesino. Lo habían localizado porque creían que había asesinado a Takakota. La ironía era asfixiante. Querían justicia por la muerte de su hermano. Pero habían encontrado al único hombre que intentó desesperadamente evitarlo. «Tenemos que tener cuidado», advirtió a Yana. «Si es culpable, si sabe que sospechamos de él, ¿por qué nos dejaría quedarnos? ¿Por qué darnos refugio? Quizá se sienta culpable. O quizá quiere saber lo que sabemos antes de decidir qué hacer con nosotros». Las manos de Gideon se cerraron en puños bajo la manta. El terrible peso de aquel día volvió de golpe. La discusión entre Takakota y el grupo de vagabundos, los insultos que se convirtieron en amenazas. El momento en que Gideon vio a uno de los vagabundos alcanzar su pistola. Gritó una advertencia, pero llegó demasiado tarde. Cuando el humo se disipó, el joven Takakota yacía sangrando en la tierra, y los vagabundos alegaban defensa propia. Pero solo Gideon había visto la verdad. Solo él sabía que Takakota nunca sacó su arma. «Mañana, le preguntaremos directamente», decidió Yana. «Le decimos que sabemos que estuvo allí. Exigimos la verdad, y si miente, le hacemos entender que hay deudas que deben saldarse». Por mucho tiempo que hubiera pasado, las hermanas guardaban silencio, pero Gideon podía oírlas moverse, preparándose para dormir. Su mente bullía con el peso de lo que había aprendido. No estaban allí para darle las gracias por salvar a su hermano cuando era niño. Estaban allí porque pensaban que había matado a ese mismo hermano siendo un hombre. La tormenta empezaba a debilitarse. Pero dentro de la cabaña, se estaba formando otro tipo de tempestad. Y mañana, cuando por fin saliera la verdad, Gideon no estaba seguro de que alguno de ellos sobreviviera. Dormir era imposible. Gideon yacía escuchando cómo la tormenta se calmaba poco a poco y la suave respiración de las dos mujeres en la habitación contigua. Cada detalle de aquel día hace 15 años repasaba en su mente con cruel claridad. Había estado comerciando caballos con un grupo de familias apaches cuando empezaron los problemas. Takakota, que ya tenía 19 años y estaba ansioso por demostrar su valía como guerrero, había entrado en su campamento con la noticia de que un grupo de vagabundos estaba robando ganado de tierras apaches. El chico quería enfrentarse a ellos solo, pero Gideon insistió en acompañarle. Habían encontrado a los vagabundos en Silver Canyon, 5 hombres bruscos conduciendo un pequeño rebaño de ganado robado. Lo que debería haber sido una simple confrontación se volvió feo rápidamente. El líder, un hombre marcado por cicatrices llamado Dutch Morrison, se rió cuando Takakota exigió que devolvieran los animales. Un chico indio cree que puede decirle a los hombres blancos qué hacer. Morrison se burló. La mano de Takakota se había movido hacia su cuchillo, pero no lo había desenfundado. Gideon lo recordaba claramente. El joven había mantenido sus armas enfundadas, intentando resolver el problema primero con palabras, tal y como le había enseñado su abuelo. Pero Morrison y sus hombres no tenían interés en las palabras. Gideon vio la mano de Morrison acercarse poco a poco a su pistola y abrió la boca para gritar una advertencia. En ese instante antes de que sonara el disparo, sus miradas se cruzaron. Morrison sonrió y Gideon supo que el hombre estaba a punto de cometer un asesinato. El disparo llegó rápido, demasiado rápido para que Takakota reaccionara. El joven apache cayó sin sacar nunca un arma. Cuando los soldados llegaron para investigar, Morrison alegó defensa propia. Dijo que el salvaje les había atacado primero, que habían disparado para protegerse. Los demás vagabundos respaldaron su versión. 5 hombres blancos contra un testigo apache que ni siquiera era familia. La investigación apenas duró 1 hora, pero había otro testigo. Gideon había visto todo desde detrás de un saliente rocoso donde había estado vigilando al ganado. Morrison sabía que estaba allí. Después de que los soldados se marcharan, el vagabundo lo encontró. «Pareces un hombre inteligente», había dicho Morrison, con la pistola aún humeando en la mano. Lo bastante inteligente para saber que a veces la verdad no merece la pena morir por ella. La amenaza era clara. Mantente en silencio o te unes a Takakota en la tierra. Gideon había tomado su decisión. Había tomado el dinero de Morrison, abandonado Apache Lands esa misma noche y nunca volvió a pronunciar el nombre de Takakota. Durante 15 años, se había dicho a sí mismo que no había tenido elección. 5 hombres armados contra 1. Habría muerto por nada.
Pero yacido aquí ahora, escuchando el silencioso dolor de las hermanas de Takakota, Gideon finalmente comprendió el verdadero precio de su cobardía. Fuera, la tormenta se desmoronaba. Pero dentro de su pecho, se estaba formando un clima diferente. Las hermanas querían justicia para su hermano. Se merecían la verdad. Pero la verdad no destruiría solo a Morrison. También destruiría a Gideon. Porque había un detalle que nunca le había contado a nadie. Un secreto que hacía su silencio aún más condenatorio. Morrison no solo le había amenazado. El errante le había ofrecido una sociedad. Una parte de cada rebaño que robaban, cada trabajo que hicieron, dinero fácil por guardar silencio sobre lo que había visto. Y en su miedo y desesperación, Gideon dijo que sí. Al acercarse el amanecer y oír a las hermanas empezar a moverse, Gideon se dio cuenta de que su prueba había fallado por completo. Había aprendido su plan. Pero al hacerlo, descubrió algo mucho peor. El hombre que habían venido a buscar no era solo un cobarde que había visto morir a su hermano. Fue cómplice de un asesinato. El amanecer se colaba por la pequeña ventana, pintando las paredes de la cabaña de tonos grises. Gideon oyó a las hermanas moverse en silencio, susurrando mientras se preparaban para lo que claramente creían que sería un enfrentamiento. Ya no podía soportar el peso de fingir dormir. Poco a poco, se incorporó en su bacalao y enfrentó la verdad de la que había estado huyendo durante 15 años. «Sé que estás despierta», dijo la voz de Ayana desde la habitación contigua. «Firme y seguro. Escuchamos que tu respiración cambió hace una hora». La sangre de Gideon se heló. Sabían que él estaba escuchando. Toda la conversación había sido deliberada, diseñada para ponerle a prueba, tal como él intentaba ponerlos a prueba a ellos. Los cazadores se habían convertido en los cazados. Se levantó y entró en la sala principal donde ambas hermanas esperaban junto al fuego moribundo. A la pálida luz de la mañana, podía ver los rasgos de su padre en sus pómulos altos, la sabiduría de su abuela en sus ojos oscuros. No eran los viajeros asustados que habían fingido ser. Eran guerreros en una misión. «¿Cuánto tiempo llevas sabendo?», preguntó en voz baja. «¿Qué estabas escuchando?». «Desde el momento en que te tumbaste», Kaya respondió. «Los hombres que realmente duermen no contienen la respiración cuando suena un trueno». No era eso lo que quería decir. «Lo sabemos». Ayana dio un paso adelante y Gideon vio su mano descansar cerca del cuchillo en su cinturón. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Durante un largo momento, los tres se miraron al otro lado de la pequeña habitación. Fuera, los pájaros matutinos empezaban a cantar. Pero dentro de la cabaña, el aire se sentía pesado con el peso de verdades no dichas. «No maté a tu hermano», dijo finalmente Gideon. «¿Pero sabes quién lo hizo?». K acusó. «Sí, y no dijiste nada. Durante 15 años, dejaste libre a su asesino». Las manos de Gideon temblaban mientras el alcance total de su culpa caía sobre él como un peso físico. No era tan sencillo. Era exactamente así de sencillo. La voz de Ayana cortó como una cuchilla. «Un hombre asesinó a nuestro hermano a sangre fría. Lo viste suceder. Elegiste quedarte en silencio. Elegí seguir vivo. Elegiste el dinero antes que la justicia». Las palabras le golpearon como un puñetazo físico. Sabían del pago de Morrison. De alguna manera lo sabían todo. «¿Cómo?», susurró. «Dutch Morrison se emborrachó en un puesto de intercambio hace 3 años», dijo K, con la voz amarga por el dolor antiguo. Empezó a presumir de que se había comprado un testigo de asesinato. Como un cobarde llamado Gideon Flint, le quitó la plata a cambio de dejarle libre tras matar a un apache. La sala giró alrededor de Gideon. Morrison seguía vivo, seguía contando la historia, seguía destruyendo vidas con su veneno. Y ahora estas mujeres conocían la magnitud total de su traición. «¿Dónde está?», exigió Ayana. «No sé. No volví a verle después de ese día». «Mentiroso. Te juro que aceptaste dinero del asesino de nuestro hermano», interrumpió Kaya, acercándose. «Dinero de sangre. Te convertiste en su cómplice en el asesinato en el momento en que aceptaste su pago». Gideon quiso negarlo. Quería explicar el miedo y la desesperación que habían impulsado su elección. Pero al mirar sus caras,
viendo el dolor que él mismo había causado, se dio cuenta de que no le quedaban palabras para justificar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en su lugar. Las hermanas intercambiaron una mirada, y Gideon vio algo en sus ojos que le hizo caer el estómago. «Queremos que nos ayudes a encontrarlo», dijo Ayanna en voz baja. «Y luego queremos que le veas morir». Gideon miró a las dos mujeres, su mente dando vueltas por su demanda. «Ayúdales a encontrar a Morrison. Mírale morir». Después de 15 años huyendo de su pasado, querían que corriera directamente hacia él. «Me estás pidiendo que te ayude a cometer un asesinato. Te pedimos que nos ayudes a impartir justicia», corrigió Ayanna. «Hay una diferencia. No ante la ley». «La ley tuvo su oportunidad hace 15 años», dijo Kaya con amargura. «La ley eligió creer a 5 hombres blancos en lugar de la verdad. La ley falló a nuestro hermano». Gideon entendía su enfado. Lo sentía arder en su propio pecho. Pero lo que proponían no les haría mejores que el propio Morrison. «Y si me niego, pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro», dijo Ayanna simplemente. «Porque le diremos a todo el mundo quién eres realmente. Cada pueblo, cada territorio. El hombre que tomó dinero de sangre para encubrir un asesinato». La amenaza era clara. Su nueva vida cuidadosamente construida se desmoronaría en cuestión de meses. Nadie comerciaba con él, le vendía ni le ofrecía trabajo. Se había convertido en un paria, obligado a seguir huyendo hasta morir solo y olvidado. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, ganando tiempo para pensar. «Tardó 3 años», admitió Kaya. «Seguimos el rastro de Morrison desde el puesto de comercio hasta el salón, escuchando sus historias borrachos. Mencionaba tu nombre a menudo, siempre riéndose de su socio que le ayudó a salirse con la suya tras un asesinato. No era su pareja. Te quedaste con su dinero. Guardaste su secreto. Le dejaste beneficiarse de la muerte de nuestro hermano». La voz de Ayanna era fría como el viento invernal. «¿Cómo lo llamarías?». Las palabras me dieron en el corazón porque eran verdad. Durante 15 años, Gideon se había dicho a sí mismo que había sido víctima de las circunstancias, que no había tenido elección. Pero sentado aquí ahora, enfrentando las consecuencias de su cobardía, no podía mantener la mentira más tiempo. «Morrison hablaba de ti como si fuerais amigos». K continuó, «Dijo que eras de fiar. Cumpliste tu palabra. Dijo que sabía dónde encontrarte si alguna vez necesitaba un favor». Un escalofrío recorrió la espalda de Gideon. «Él sabe dónde estoy». Durante años, al parecer, te ha estado vigilando, asegurándose de que su inversión no se mantuviera en secreto. Las implicaciones golpearon a Gideon como una ola. Morrison lo había estado vigilando su vida, listo para eliminarlo si alguna vez se convertía en una amenaza. Todos estos años, Gideon había pensado que se estaba escondiendo. Pero en realidad había sido un prisionero. «Hay algo más», dijo Ayanna, y su voz llevaba un tono que hizo que el estómago de Gideon se encogiera un poco. «Morrison ya no es solo un ladrón de ganado. Se ha construido un pequeño imperio. Docenas de hombres trabajan para él ahora, robando ganado, robando carros de suministros, asesinando a cualquiera que se interponga en su camino». «¿Cuántas personas ha matado desde Takakota?», preguntó Kaya en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. ¿Cuántas muertes fue responsable Gideon? ¿Cuántas familias había destruido Morrison mientras vivía libre por su silencio? Localizamos a algunos de los otros vagabundos que estaban allí ese día. Continuó Ayanna. 2 de ellos están muertos. 1 desapareció, pero el 4. Nos dijo algo interesante antes de que le convenciéramos para hablar. ¿Qué? Morrison ha estado planeando algo grande. Un robo que le condenará de por vida, y quiere que su antiguo compañero le ayude a lograrlo. Gideon sintió como la sangre se le iba de la cara. ¿Qué dices? Viene aquí, Gideon. Mañana, quizá pasado mañana. Viene a recoger a su socio para un último trabajo. La habitación parecía inclinarse a su alrededor. Morrison aquí. Tras 15 años de distancia cuidadosamente mantenida, el asesino venía para arrastrarle de nuevo a la oscuridad. Por eso tuvimos que encontrarte primero, dijo K suavemente. Porque cuando llegue Morrison, tendrás que elegir.
¿Elegir qué? Tanto si mueres como su compañero, dijo Ayanna, como si vives como nuestro aliado. El sonido de los caballos acercándose les llegó antes del mediodía. 3 jinetes avanzando a paso pausado por la pradera hacia la granja de Gideon. A través de la ventana, podía verlos claramente. Dutch Morrison en cabeza, flanqueado por 2 hombres más jóvenes con la mirada dura de asesinos profesionales. «Ide a la trastienda», dijo Gideon con urgencia a las hermanas. «Mantente callado pase lo que pase». «No», dijo Ayanna con firmeza. «Hemos esperado 15 años para este momento. Esto no es lo que debería hacer». «No así». «¿Y entonces cómo?», exigió K. «Cuando Morrison se marche de aquí, ¿cuánta más gente morirá porque le dejamos ir?». Antes de que Gideon pudiera responder, la voz de Morrison retumbó por el patio. «Gideon Flint, sal aquí, compañero. Tenemos asuntos que tratar». La palabra compañero golpeó a Gideon como un puñetazo físico. Incluso después de todos estos años, Morrison seguía considerándole un aliado. Aún esperaba su cooperación. La presunción era repugnante. «Manteneos ocultos», susurró a las hermanas, y luego salió al porche. Horizon parecía mayor, pero no menos peligroso. Su pelo se había vuelto canoso en las sienes y nuevas cicatrices marcaban su rostro curtido, pero sus ojos mostraban el mismo cálculo frío que había aterrorizado a Gideon hace 15 años. «Vaya, vaya», dijo Morrison, bajándose de su caballo. «Te ha ido bien aquí fuera. Un lugar tranquilo y agradable para pasar desapercibido. ¿Qué quieres, Dutch?». «Lo que quiero es recuperar a mi antigua pareja. Tengo un trabajo que hay que hacer y necesito a alguien en quien pueda confiar». La sonrisa de Morrison era pura dientes y nada de calidez. «Alguien que sabe cómo mantener la boca cerrada». «No soy tu compañero. Nunca lo estuve. Ahora, no es así como lo recuerdo». Morrison se acercó, con la mano descansando casualmente sobre la pistola y la culata. «Recuerdo que aceptabas mi dinero con mucha gana. Recuerdo que desapareciste esa misma noche sin decir una palabra a nadie. Eso es comportamiento de pareja, Gideon. Eso era miedo, no colaboración. Llámalo como quieras. La cuestión es que has vivido libre todos estos años gracias a nuestro acuerdo. Hora de pagar parte de esa deuda». A través de la ventana, Gideon alcanzó a ver un movimiento. Las hermanas se estaban posicionando, preparándose para lo que viniera después. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de la situación explosiva que se estaba formando a su alrededor. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó, ganando tiempo. «Carro de suministros que pasa por Devil's Canyon la semana que viene. Nómina del ejército. Suficiente plata para que todos nos aseguremos de por vida. Pero es un trabajo complicado. Necesita una planificación cuidadosa. Necesita a alguien en quien los soldados puedan confiar». Los ojos de Morrison brillaban con codicia. «Alguien con una reputación respetable». «¿Y si me niego?». La expresión de Morrison se oscureció. «Sabes demasiado de mi negocio para rechazarlo, socio. Siempre ha sido así. Por eso te he estado siguiendo todos estos años. Seguro, podrías llamarlo». La amenaza era clara. «Coopera o muere». Pero antes de que Gideon pudiera responder, una nueva voz cortó la tensión como una cuchilla. «Dutch Morrison». Los 3 hombres giraron hacia la cabaña. Ayanna estaba en el umbral, con el rifle apuntando al pecho de Morrison. Detrás de ella, K salió con una pistola en cada mano. El rostro de Morrison se puso pálido al reconocerlos. «No», susurró. «No puede ser». «Hola, tío», dijo Ayanna, con voz firme como piedra. «Te hemos estado buscando». El reconocimiento en los ojos de Morrison confirmó lo que Gideon acababa de aprender. No eran solo las hermanas de Dakota. Eran sobrinas de Morrison. El hombre había asesinado a su propia familia. «Mataste a nuestro hermano», dijo Kaya, con la voz temblorosa por 15 años de rabia contenida. «Tu propio sobrino, Takoto, se estaba volviendo demasiado atrevido», respondió Morrison, su sorpresa dando paso a una ira defensiva, siempre causando problemas con las otras tribus, dificultando que todos hicieran negocios. «Nos habría matado a todos. Intentaba proteger a nuestra gente de ladrones como tú.
Intentaba sobrevivir. La mano de Morrison se acercó a su pistola, pero se detuvo al ver que ambas hermanas apretaban sus armas. ¿Crees que yo quería que pasara? Era familia. La familia no roba a la familia, dijo Ayanna fríamente. La familia no mata a la familia por lucro. Los hombres de Morrison estaban alcanzando sus armas cuando Gideon tomó su decisión. Tras 15 años de cobardía de huir de la verdad, finalmente encontró su valor. Dutch Morrison asesinó a Takakota a sangre fría, dijo en voz alta, su voz resonando por el patio. El chico nunca sacó su arma, nunca amenazó a nadie. Morrison le rechazó como a un perro y me pagó para que guardara silencio. Cierra la boca, Flint. Lo vi morir, continuó Gideon, interponiéndose entre Morrison y las hermanas. Te vi matar a un chico desarmado y no dije nada. Pero ahora digo algo. El rostro de Morrison se torció de rabia. Has roto nuestro trato. Nunca hubo ningún trato. Solo había un cobarde demasiado asustado para decir la verdad. Morrison fue a por su arma, pero Gideon estaba listo. Lo derribó por la cintura, empujándolo hacia atrás contra la tierra. Rodaron y lucharon, luchando por el control del arma de Morrison. Los dos pistoleros intentaron ayudar a su jefe, pero se encontraron frente a la puntería firme de la hermana. Lo bastante inteligente como para reconocer una posición perdedora. Levantaron las manos en señal de rendición. Morrison se liberó y se levantó de un salto. Su arma finalmente se despegó de la funda, pero al apuntarla hacia Gideon, el rifle de Ayanna habló primero. El disparo resonó por la pradera y Dutch Morrison se desplomó en el suelo. Intentó hablar, con la sangre brotando de sus labios, pero solo logró un gorgoteo húmedo antes de que sus ojos se oscurecieran. Durante un largo momento, los 4 supervivientes permanecieron en el repentino silencio, mirando el cuerpo del hombre que había envenenado tantas vidas. Está terminado, dijo Kaya suavemente. Gideon miró a las hermanas. Estas mujeres extraordinarias que lo habían rastreado no por venganza, sino por justicia. ¿Qué pasa ahora? Ahora vives con la verdad en vez de huir de ella, respondió Ayanna. Y quizá eso sea suficiente. Enterraron a Morrison en una tumba sin marcar detrás de la cabaña. Sus hombres se marcharon, ansiosos por distanciarse de los crímenes de sus líderes muertos. Y mientras el sol se ponía sobre la pradera, Gideon finalmente sintió el peso de 15 años levantándose de sus hombros. Las hermanas se quedaron 3 días más ayudándole a poner en orden sus asuntos. Cuando finalmente se marcharon, Gideon les entregó el dinero que quedaba de Morrison. Dinero de sangre que ayudaría a reconstruir lo que el asesino había destruido. Nunca los volvió a ver, pero tampoco los olvidó. Y por primera vez en 15 años, Gideon Flint durmió plácidamente toda la noche. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el vídeo en tu pantalla ahora para ver otro relato western inolvidable donde el coraje y la redención chocan de formas que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.